Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Gerardo Telles de la Luz y en esta ocasión les voy a hablar sobre el simulador de dispersión atmosférica de contaminantes. Este simulador se basa en la solución gaussiana de la ecuación de advección y difusión para una fuente puntual continua, utilizada en modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos, en el cual ocurre por dos mecanismos principales. El primero es la advección, que es el contaminante en el cual se transporta o se mueve por medio del viento, y la difusión, en el cual el contaminante se dispersa por la misma turbulencia de la atmósfera. Para facilitar el problema, se tienen en consideración las siguientes situaciones. El sistema está en estado estacionario, eso quiere decir que no cambia. El viento sopla a una velocidad constante en una sola dirección y la fuente de contaminación es continua. Estos supuestos ayudan a que la ecuación general se simplifique y se reduzca a una ecuación diferencial de segundo orden, que nos permita obtener una solución matemática más sencilla. Para poder resolver este modelo, se deben de tener en cuenta las siguientes situaciones. La concentración del contaminante tiende a cero, lejos de la fuente. El suelo actúa como una superficie lisa, por lo que el contaminante no lo traspasa. Y la cantidad total emitida por la fuente se mantiene constante. La solución gaussiana sobre el modelo de pluma nos muestra que el problema es una distribución, lo que significa que la concentración máxima se encuentra en el centro de la pluma, que disminuye en forma de campana, ya sea hacia arriba o hacia los lados, y que la pluma se hace más ancha conforme aumenta la distancia de la fuente. También la concentración depende de la tasa de emisión, determinada por Q, la velocidad del viento, determinada por U, la altura de la chimenea, que es igual a H, y por los parámetros de dispersión horizontal y verticales determinados por sigma Y y sigma Z. Para los parámetros de Paskin-Hilford, podemos considerar que son valores que nos ayudan a ver el comportamiento de la dispersión, representados por las variables sigma Y y sigma Z, que son nuestros parámetros de dispersión, tanto lateral como vertical. Y se encuentran estos en función de la clase de estabilidad atmosférica, que están representados por las letras A, B, C, D, E y F. Cada una de ellas nos va a determinar una condicionante de dispersión. En el caso de A y B, esta condición es en el día y su dispersión en A es máxima y en B es alta. En C y D son en el día, pero se encuentra nublado y es la dispersión moderada. En E y en F contemplan las condiciones en la noche, en E con viento y en F despejado. Y es donde se presenta una atmósfera más favorable y en donde se sobreentiende que existe una menor dispersión, pero una mayor concentración. Esta clasificación está en función de ciertos factores como es la radiación solar, la nubosidad, la velocidad del viento y la hora en que se realiza la medición. Todo esto está modelado en función a la relación con la NOM mexicana 025 SSA 2021, que establece los parámetros permisibles para la calidad del aire, y por la norma mexicana NOM 020 SSA 2021, que nos evalúa la calidad del aire en el medio ambiente con respecto de el ozono. Ahora vamos a analizar el comportamiento de la gráfica en función de los parámetros de simulación. Si hacemos una variación en la velocidad del viento, vamos a observar que al aumentar la velocidad del viento, la pluma tiende a
alargarse, va a existir una disminución en el contaminante, como se puede observar, y aumenta, y al aumentar la velocidad del viento disminuye, aunque no entran dentro de los criterios de la norma 025, sigue rebasándose los límites permisibles, pero sí disminuye la concentración máxima. También se reduce la concentración a nivel del suelo, como se puede observar. Esto nos indica que a mayor velocidad la contaminación se disminuye más rápidamente y se desplaza a mayor distancia, y a menor velocidad del viento va a existir un mayor riesgo de contaminantes y supera lo permisible en función de la norma. Ahora analizaremos la variación en la tasa de emisión. Si existe un aumento en la concentración, también vas a ver un aumento en la emisión. Esto pasa porque son directamente proporcionales. A mayor concentración, mayor emisión; a menor emisión, menor concentración, como lo podemos observar. Si yo aumento la emisión, aumenta la concentración. Si la disminuyo, disminuye la concentración, como se logra observar aquí en las gráficas. En cuanto a la influencia de la estabilidad atmosférica, también podemos ver que en D y C, que es donde se mantiene una estabilidad, no existen cambios significativos. Pero, por ejemplo, en A y B, donde la estabilidad es inestable, la pluma se vuelve más ancha y disminuye la concentración máxima. Y en el caso de la clase E y F, donde se presenta una mayor estabilidad y es en las condiciones nocturnas, podemos observar que la pluma se vuelve más estrecha, pero hay un incremento en la concentración. De forma general, podemos decir que en condiciones estables la mezcla vertical es limitada, aumentando la concentración en el eje central. Y en la parte de estabilidad y un viento bajo, vamos a tener una concentración mayor en la parte superficial. Ahora manipularemos la altura de nuestro simulador. Como podemos observar, va generando a mayor altura. Sin mover los demás parámetros, va a existir una disminución en la concentración, y a menor altura va a haber un incremento en la concentración. Y podemos definir que a mayor altura el contaminante tiene más tiempo para diluirse antes de alcanzar un valor considerado en la norma, y nos va a indicar que Z va a ser igual a 0. En cuestión de los comparativos de los perfiles de concentración, en donde el perfil horizontal, como se muestra en esta gráfica, está en relación de la concentración contra Y. Y podemos observar que hay una distribución más simétrica. Está regida por sigma Y, y Y viene siendo la distancia que recorre el contaminante. En el perfil vertical, encontramos que este se encuentra regido por sigma Z, que es la altura, y determina el impacto a nivel del suelo, y nos sirve también para evaluar la normatividad, ya que a mayor altura tiende a ser más representativa en la normatividad, ya que disminuye la concentración de contaminantes. En la visualización en 3D nos da una representación visual del comportamiento del contaminante en función de los parámetros anteriores. En la gráfica del penacho a nivel del suelo se observa cómo
concentración máxima no ocurre en la fuente, sino que a cierta distancia y en dirección del viento. Esto se debe que el contaminante requiere de tiempo para dispersarse y descender. En la vista superior nos da una representación del comportamiento del contaminante y la forma que va variando en función de la distancia y en dirección al viento, ya sea alargado o abierto, lo cual confirma el comportamiento del modelo gaussiano. El penacho nos indica que la dispersión está en función de la concentración del contaminante. Y en el corte transversal nos va mostrando cómo se va moviendo la concentración en función de la altura, lo que muestra que la mayor concentración siempre ocurre en el eje central del penacho y que el impacto en superficie depende del crecimiento del parámetro de la distancia vertical. Pues, por último, podemos decir que el simulador nos permite identificar la concentración máxima a nivel del suelo. También nos ayuda a evaluar si el valor calculado supera los límites permisibles. Este, También nos analiza los escenarios más críticos cuando hay bajo viento o la atmósfera es estable o muy inestable, o cuando el ambiente es propicio para que haya una mejor dispersión, considerando la velocidad del viento, considerando la contaminación o la concentración del contaminante y considerando la emisión. Y podemos decir que si la concentración máxima simulada en Z tiende a cero, va a exceder los valores de la norma 0.25 y nos representaría un escenario que no cumple con la normativa y un riesgo sanitario. El modelo es útil para evaluar impactos ambientales, para el diseño de chimeneas, para procedimientos de mitigación y también como para hacer un pronóstico de alguna situación crítica. Como conclusión, puedo decir que el análisis del simulador está basado en el modelo gaussiano de dispersión atmosférica y nos permite comprender cómo influyen los parámetros físicos en la concentración del contaminante. Asimismo, se observa que la velocidad del viento reduce o aumenta la concentración del contaminante, mientras que la tasa de emisión tiene una relación directa con la concentración. La estabilidad atmosférica también juega un papel importante en la dispersión vertical, ya que en condiciones estables existe mayor riesgo de concentraciones en el eje central de la pluma. La comparación entre perfiles horizontales y verticales nos demuestran que el perfil horizontal describe la dispersión lateral y el perfil vertical nos permite evaluar el impacto en el medio ambiente. Desde el punto de vista normativo, el modelo es una herramienta fundamental para evaluar el cumplimiento de la NOM 025 SSA 2021, ya que permite estimar las concentraciones máximas en superficie y compararlas con los límites establecidos por la NOM en función de las partículas PM10 y PM2.5. Los escenarios de viento bajo y atmósfera estable representan las condiciones más críticas para la calidad del aire. Pues en conclusión, el simulador constituye una herramienta práctica para la gestión ambiental y el diseño de estrategias de control y la prevención de riesgos a la salud pública. Pues muchísimas gracias, espero que hayan podido entender. Que tengan una buena tarde.